¿Cómo están? Bienvenidos a Temas de Familia. Siempre un placer recibirlos en esta su casa, la casa que maneja temas en profundidad, que maneja temas de actualidad y que por supuesto queremos trabajarlos de una manera más profunda para brindarles a ustedes esas herramientas que necesitan para obtener lo que todos queremos, calidad de vida, ser mejores seres humanos en nuestro desarrollo y en nuestro crecimiento personal. Hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy interesante, sobre todo que a nosotros los padres de familia siempre nos trasnocha un poco el buen desarrollo, el comportamiento, el buen crecimiento de nuestros hijos. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de eso que ellos deben hacer, pero también los derechos que tienen. Deberes y derechos de los niños hoy en Temas de Familia. Bienvenidos. Los derechos del niño son un conjunto de normas de derecho internacional que protegen a las personas hasta determinada edad. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia. Varios documentos consagran los derechos de la infancia en el ámbito internacional, por lo que estos derechos los protegen en cualquier parte del mundo. Y para ampliar este tema tenemos invitados especialísimos en el día de hoy. Por supuesto, los protagonistas, niños que con diferentes edades tienen diferentes pensamientos y diferente visión de la vida. Y por supuesto a una persona especializada en este tema que nos va a orientar desde su punto de vista. Quiero darle la bienvenida al doctor Leonardo Romero, psicólogo. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Un placer tenerlo con nosotros en Temas de Familia nuevamente. Para mí también. ¿Cómo ha pasado? Muy bien, aquí contentos con estos chicos. Bien acompañado, ¿cierto que sí? Para que trabajemos con los derechos de los niños y las niñas. Derechos y deberes de los niños y de las niñas, por supuesto. Y nos acompañan en el orden del doctor hacia mí, la niña Fiorella Pirela. Fiorella, bienvenida a Temas de Familia, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Contenta de estar acá? ¿Sí? ¿Nerviosa un poquito? No, vas a ver que lo vamos a pasar chévere. Nos acompaña también Julián Lema. Julián, bienvenido, ¿cómo has estado? Bien. ¿Cuántos años, Julián? 12 años. 12 años. ¿Y Fiorella cuántos años? 9. 9. Y tenemos a Matthew Lacutir. ¿Cuántos años, Matthew? 9. 9. Bienvenido a Temas de Familia. Gracias. ¿Eres famoso ya? No, ¿verdad? Muy bien. A partir de un año específico, que fue en 1989, si no estoy mal, precisamente se empezó a instaurar todos los derechos y los deberes que deben tener los niños del mundo. A partir de ahí empezaron a generarse diversas opiniones, porque si no, de pronto nuestros niños estarían sin comer, sin dónde dormir, sin cómo abrigarse, y a veces los encontramos. No quiere decir que todos los niños estén cumpliendo tanto con sus deberes como con sus derechos. Y es un dolor realmente ver tanta situación en el mundo que se presenta con ellos. Lo que queremos aquí es de pronto llegarles un poco más a su corazón, abrirles un poco más los ojos y que piensen que realmente, así como un porcentaje alto cumple con estos requisitos, es decir, si tienen sus derechos a la mano y si cumplen sus deberes, pues hay otro porcentaje también alto que no lo tiene. Así que quiero ahora la opinión del doctor. Yo creo, Patricia, que de pronto estamos pensando que los derechos, por ejemplo, si uno dice derecho a la educación, entonces uno dice hay niños que están en la escuela, listo, ese derecho ya está cubierto. La pregunta es derecho a qué tipo de educación. Entonces a lo mejor van a una escuela, pero en una escuela que también, por las relaciones que tienen los profesores con los estudiantes, por el modo en que es la escuela, violenta sin darse cuenta, por la estructura social en que vivimos, los derechos de niños y niñas. Por ejemplo, los niños tienen derecho a la creatividad y a lo mejor la escuela les corta la creatividad. Los niños tienen derecho a pensar, a imaginar. ¿Cómo sería, por ejemplo, según su concepto, un día de un niño o de una niña sin esos derechos? Bueno, yo creo que en parte vivimos en parte esa realidad, que nuestros niños y niñas están en el diario vivir varios de sus derechos, aunque estén cubiertas sus necesidades, que es lo que hay que diferenciar. Tienen ropa, tienen comida, tienen cuidados, tienen vivienda, pero en las relaciones humanas, en el mundo emocional, se están violando muchos derechos. Entonces todavía hemos avanzado, vivimos en una sociedad que todavía es muy adultocrática.
O sea, que funciona lo que los adultos dicen y el mundo está diseñado para los adultos, pero no para niños y para niñas. Por eso aquí hemos invitado a niños, porque queremos escucharlos, queremos saber qué piensan ellos, qué opinan precisamente de esos derechos que tienen, simplemente por ser seres humanos y por ser niños que todavía dependen de los adultos. Quiero escuchar a Julián, que en este caso es el mayor de los 3 niños invitados. ¿Cuáles piensas que es el derecho fundamental, el principal derecho que tienen los niños? El derecho a la vida. A la vida. ¿Piensas que eso se está llevando a cabo en este momento? Lo que has escuchado en los medios de comunicación, de pronto en los noticieros, de pronto en alguna revista, algún periódico. Pues tal vez, ¿Por qué piensas que a veces de pronto no? porque encontramos hoy en día muchos niños en la calle, pobres, trabajando, sin vida, también por igualdad, algo así. A las personas mayores que, por ejemplo, las mujeres, que hay mujeres embarazadas y abortan, eso sería como decirlo así, malo. Sí. Mira qué lindo Adelante. lo que dice Julián, que él de pronto se le salió así, pero me parece bien lindo que dice, hay niños que están en la calle, entonces están vivos, pero él dice sin vida. Entonces es lo que Sí. estaba diciendo ahorita, o sea, ¿qué tipo de vida tienen los niños y las niñas? Pese a que tengan alimentación, pese a que tengan casa, pese a que tengan ropa, ¿qué tipo de vida le estamos dando? ¿Cómo podemos comenzar a cambiar eso? Porque es que no tanto es ver el problema y buscarle solución, sí, pero ser un poco preventivos con situaciones. Por ejemplo, ¿qué aconsejaría a usted que podemos nosotros poner en marcha para ser un poco más preventivos con toda esta situación que hay de la vulneración que tienen los niños hoy precisamente con todos sus derechos? Yo creo que lo primero es que los adultos entendamos que todas las personas, independientemente, porque no solamente con niños y niñas, si tú vienes a ver también le violentamos los derechos a los viejitos, a la tercera edad. Entonces entender que todas las personas, independientemente de nuestras edades, de nuestros credos, de nuestras posiciones sociales, tenemos derechos. Entonces, a los niños y a las niñas hay que enseñarles, tienes derecho a defender tus derechos y tienes derecho a ejercer ciudadanía con tus derechos, y proteger tus derechos es proteger los derechos también de los demás. Entonces que los adultos entendamos que tenemos derechos y que ellos no son objeto, son sujetos. Yo sí quisiera preguntarle, por ejemplo, a Matthew, que lo tengo al lado. Eso que comentó Julián me pareció muy interesante. Tantos niños que hay en la calle hoy en día que están prácticamente sin vida porque no reciben educación, de pronto lo más seguro, no reciban el amor, el beneplácito y la protección de un adulto, y que uno los encuentra en la calle trabajando desde chiquitos, en las esquinas, en los semáforos. ¿Tú qué sientes, Matthew, cuando de pronto vas con tu familia y ves a tantos niños que están en la calle pidiendo limosna, que no tienen de pronto qué comer ese día? ¿Tú de pronto te sientes triste por ellos o te es indiferente? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes cuando los ves? Me siento triste, me da dolor verlos, ¿Por qué? porque veo que no tienen comida ni nada. ¿Qué te gustaría hacer para cambiar eso, por ejemplo? Que hacer como una fundación para darle comida, casas y estudios y ya. Y sería una fundación de niños para niños, ¿cierto, doctor? Interesante. Interesante. Funda niños. Funda niños, de niños para niños. Ahí se las dejo para ver si de pronto alguno de ustedes quiere iniciar de pronto esto. Yo quiero saber, Fiorella, para ti, ¿cuál es el derecho más chévere que tienen los niños? Derecho a la educación. ¿Por qué a es la más salud. chévere, por ejemplo, para ti? Porque además de que me gusta el colegio, ¿Eres buena estudiante? la educación es buena porque si tú estudias puedes ser, por ejemplo, vas a estudiar para ser doctora. Bueno, si tú estudias puedes ser una doctora muy buena y la educación
te enseña a ser una mejor persona. Claro que sí, la educación te enseña a ser una mejor persona y ayudar a los demás también. Porque si eres doctora, ¿tú vas a estudiar medicina? ¿Sí? ¿Te gusta? Muy bien, en este punto yo quiero que ustedes se comuniquen con nosotros, que ustedes opinen también sobre este tema. Recuerden, derechos y deberes de los niños, de las niñas. Llámenos al 317-7741 o pueden escribirnos a nuestras diferentes redes sociales, nuestro correo electrónico temasdefamilia@telecaribe.com.co, nuestro Facebook Temas de Familia TC y nuestro Twitter @tdefamiliatc. ¿Ustedes piensan que tanto los niños como las niñas son iguales, Julián? Sí, Sí, ¿por qué son iguales? porque todos nacimos y aunque seamos de diferentes razas, religiones, así, seremos iguales para una sola persona que es Dios. Oh, interesante respuesta, ¿no, doctor? A la vista de la creación, todos somos los mismos. Así. Además, hemos sido hechos con los mismos derechos y con la misma perfección de vida. ¿Cómo nos sorprenden cada vez respuestas como la de nuestros los invitados en el día de hoy? Que desde su punto de vista inocente, entre comillas, tienen una visión que realmente a veces a nosotros los adultos se nos pasa por alto. Yo siempre he dicho que uno nace con Dios o la vida o la creación, como lo quieras llamar, te puso todas las semillas que tú necesitas para vivir. Y ellos ya la tienen, pero nosotros los adultos, se vuelve lo que ahorita estaba diciendo, los que vivimos todavía con el concepto de adultocrático, no sabemos eso y no lo valoramos. Y los tratamos a ellos como si ellos no supieran, como si ellos no entendieran. Y los niños y las niñas entienden todo desde que están en el embarazo, en el vientre de la madre, van entendiendo si les quieren, si no les quieren, van sintiendo la energía, van sintiendo el amor, el desamor, los cuidados, y ellos saben. Bueno, ya sabemos que Fiorella quiere ser doctora cuando grande, ¿cierto? Julián, ¿qué quiere ser cuando grande? Doctor, También. ¿Y especializado en algo? neurología. En neurología. ¿Por qué? Porque a mí me parece que me ayuda más por las personas, como por decirlo así, que tienen el síndrome del Down, que es del sistema nervioso. También el signo de Asperger, que es un síndrome, mejor dicho, que te hace decir palabras muy cortamente. Ok, Matthew, ¿tú qué quieres ser cuando grande? Todavía no sé. ¿Todavía no sabes? ¿Qué te gusta, por ejemplo? ¿Sí sabe qué quiere hacer mañana? A veces ¿Piloto de carrera, de pronto? Sí. conductor ¿Conductor? Conductor elegido. de carreras. De carreras. Muy bien. Son diferentes maneras de ver la vida, pero muy interesantes, pero que nos ponen realmente como a analizar lo que estamos haciendo nosotros los adultos por nuestros hijos, y realmente simplemente estamos dándole migajas o le estamos dando los medios para conseguir lo que quieren en la vida. Yo te quería decir algo, y mira que le estás preguntando qué sueños tienen ellos, qué quieren hacer. Y ese es uno de los derechos que hoy todavía, ves, en este siglo que se supondría que no pasa, los papás y las mamás están violentando sus sueños, sus talentos. O sea, cada uno tiene un talento, cada una de ellas tiene un talento único y especial. Pero no, yo quiero que sea, por decir, abogado, entonces tiene que estudiar derecho. Yo quiero que sea profesor, tiene que ser profesor. O al contrario, todavía se escuchan padres y madres que hablan mal de la profesión que sus hijos quieren. Entonces, si él es músico, por ejemplo, a él le gusta mucho el intelecto, pensar, ese es su talento. Y hay que desarrollárselo y encaminarlo hacia Y él. ese es el derecho que tienen, porque cada uno de nosotros vino una misión en este mundo. Y esos son los talentos que la vida nos puso para desarrollarlo. Entonces, si uno no tiene sus derechos definidos, va a ser infeliz. Entonces, lo mejor que podemos hacer por los niños y las niñas no es solamente que tengan el derecho de ir a una escuela, sino el derecho de ir a una escuela y vivir en una familia que les da el amor y la posibilidad de desarrollar todos sus talentos para cumplir la misión en la vida para lo cual ellos vinieron a este mundo. Y de eso vamos a hablar después de la siguiente pausa para comerciales, al igual que el derecho que tienen ellos también al descanso, a la recreación. A veces nos olvidamos de eso y queremos vincularlos a tantas actividades que van en contra de esas cualidades, de esas habilidades, de ese talento, de ese don que tienen cada uno de ellos como seres independientes. Ya regresamos. Temas de familia.
Muy bien, de regreso nuevamente con ustedes en Temas de Familia. Les recuerdo para aquellas personas que de pronto apenas nos están sintonizando, hoy estamos hablando sobre los derechos y los deberes que tienen nuestros niños y nuestras niñas. Si ustedes quieren participar, pueden llamarnos al 317-7741 o escribirnos en nuestras diferentes redes sociales, temasdefamilia@telecaribe.com.co, temasdefamiliatc@tedefamiliatc o al mío personal @villalbitapat también. Quedamos antes de la pausa, doctor, sobre los derechos que tienen realmente nuestros niños a que se les encamine de una manera adecuada con esas cualidades, esas habilidades o ese don que cada uno de ellos tiene. Y eso va muy ligado también con el hecho que tienen derecho a la recreación, al descanso, al gozo, no solamente a las actividades que uno quiere como padre a veces ponerlo o obligarlo también, a hacer cosas que van en contra de ellos, de su personalidad. Sí, lo que generalmente pasa es que los adultos queremos ver realizados nuestros deseos, nuestros sueños en ellos. Y vuelvo otra vez y nos olvida que ellos vinieron a este mundo con sus propios sueños, con sus propios anhelos. Tú escuchas a ellos, ella tiene claro, él tiene claro qué quiere ser. Entonces mal haría el papá o la mamá o el profesor tratar de quitárselo porque eso enferma. Y se nota, cuando la gente quiere algo, tiene un talento, se le nota enseguida. Y tú ves que hay niños y niñas talentosos en arte, talentosos en el intelecto, talentosos para la ciencia, talentosos para crear, talentosos para el diseño, para el modelaje, para la física, para el deporte. Entonces creo que los adultos tenemos, y el primer derecho que ellos tienen, creo que es a tener unos adultos que respeten sus sueños, que entiendan sus talentos y que aprendan. Creo que los adultos nos cuesta mucho trabajo conocerlos como es que son. No queremos que sean lo que no son. Ok, léeme esto que dice aquí Matthew. El número 1, a ver. Alto. Tengo derecho a que me respeten, no importa cuál sea mi religión, color de piel, condición física o el lugar donde vivo. Ok, doctor. Vamos a ir desmenuzando un poquito cada uno de los derechos que tienen los niños. ¿Qué entienden ustedes por ese derecho que acaba de leer Matthew, que tengo derecho a que respeten mi religión, mis creencias? ¿Ustedes cómo lo entienden? Por ejemplo, ¿cómo en el colegio podría violentarse ese derecho, o en la calle o en la casa? En el colegio podría decirse que, por decirlo así, estás en un colegio cristiano evangélico y tú eres católico. Ajá. Entonces están violentando para que seas la misma religión del colegio. En el caso que te obligaran a que tengas que ser de otra religión. Mira que es interesante lo que dice, porque en nuestras escuelas pasa eso, y ellos entre ellos de pronto también ustedes tendrían que aprender a mirar cómo violentan los derechos de otros amiguitos cuando los amiguitos tienen un credo diferente al de uno. Por ejemplo, cuando ustedes se burlan. Cuando uno se burla y dice, mira, ya vienen los evangélicos. Entonces, es que todavía tenemos una visión de que hay una sola religión. Y el color de piel, porque también nos piel. referimos hoy en día, desafortunadamente todavía, hay personas que padecen, por así decirlo, de racismo. No parecen, sino que padecen. No parecen, sino que padecen de racismo. Lamentable decirlo, pero es cierto. Y por eso se ven muchos casos dentro de las instituciones educativas que cuando alguien es de color o andino o indígena. o de otra raza o de otro lugar muy diferente al que, en el cual estamos viviendo, pues siempre hay un acoso, un rechazo, una burla para ellos. ¿Ustedes qué piensan de eso, Fiorella? Que yo pienso que eso no se hace porque la otra persona se podría sentir mal, la hacen llorar. ¿Y a ti te gustaría, por ejemplo, que te hicieran eso? No. No, ¿verdad? Que te dijeran algo, ¿cómo te sentirías tú si te dicen algo por el color de tu piel, que tienes un color de piel canela, moreno? ¿Qué sentirías tú si te burlan por tu color de piel? Ya me lo han dicho, pero yo le digo a la Miss y eso a mí no me molesta porque ellos lo dicen, pero si yo no lo creo, no es verdad. Así es. Y no tiene por qué importarte, ¿cierto? ¿Quiénes son los que están equivocados ahí? Los que me lo dicen. Ellos, claro que sí. Julián, léeme esta parte, la número 2. Tengo derecho a recibir un nombre y apellidos que me distingan de los demás niños y niñas. Ok, doctor.
Y es un derecho que especialmente por esta cultura machista, patriarcal, machista más que patriarcal que tenemos, que los hombres, los varones, le niegan a muchos de sus hijos el nombre, ¿verdad? Y por lo tanto el cuidado y la seguridad de que va a haber una persona que va a responder por la vida de ese niño y de ese niño. Y vemos que en nuestra cultura hay mucha madre encargada sola de la crianza y del sustento económico de sus hijos. Entonces nuestros niños y nuestras niñas necesitan no solamente el apellido para saber cómo se llaman, el apellido es como saber que tengo derecho a un ancestro, a reconocer mis ancestros y a reconocer que soy hijo de un padre. Previas. Exacto, y de una madre. En nuestra cultura no es, digo esto porque en nuestra cultura el apellido va por la línea paterna, ¿de acuerdo? Sí. Quiero que Fiorella me lea el número 3. Tengo derecho a vivir con mi familia, que me cuide y me alimente, pero sobre todo que me quiera. ¿Qué piensas? Que uno tiene derecho a tener una familia, que la quiera. Eso es lo más importante, ¿no? Sí, porque hay gente que a los padres a los hijos los mandan a trabajar, a vender, a limpiarlo, a la gente pobre limpiar los vidrios de los carros y también a vender niños que a veces venden chicles y todo eso en la calle. Y que se están violentando sus derechos, ¿cierto? Y que nos quiera, porque hay gente que se burla de ellos, no los quiere, les pega, los padres. ¿Cómo piensas tú que es la mejor manera de mostrar que uno quiere a otra persona? Diciéndole algo bonito, abrazándolo. Julián. Apoyándolo, por ejemplo. También puede ser no tratándolo mal y, como dijo el doctor aquí, no violentando sus sueños. ¿Ustedes piensan que de estos derechos que nosotros hemos hablado hasta este punto, ustedes sienten que dentro de su familia no tienen esos derechos ustedes como niños o sí los tienen? Sí. ¿Sí los tienen? Sí. De pronto haya algo por ahí que no les ha gustado la manera como en su casa o en su familia o con sus amigos o en los colegios pasan cosas con ustedes, de pronto hay algo que no les gusta y ustedes quieran esta oportunidad para decirlo, Matthew. ¿No? ¿Todo está ok? Julián. Se podría decir que Un poquito más fuerte, habla. se podría decir que una sola cosa es de un amigo, ¿Qué pasó? que también está involucrado en esto porque el papá se fue, están divorciados los padres. Y a él le falta el afecto de su padre y entonces empieza a molestar a las mujeres. Y yo quiero decirle aquí en este programa que sea más cuidadoso con ellas y que preste atención. Yo quiero que aprovechemos estas situaciones y estas vivencias que nos presentan nuestros invitados para un poquito desarrollarlas a profundidad, doctor. Para ponerle la cabeza a los adultos. Sí. Yo creo que pasa mucho que generalmente cuando hay separaciones y divorcios mal hechos, paradójicamente cuando las personas se separan es porque se supone que es porque juntos no están tan bien y que separados estarían mejor. Entonces lo que pasa es lo contrario, separados siguen peor. Entonces las separaciones mal hechas, los divorcios mal hechos, lo que hace es que entonces pueden vulnerar algunas veces los derechos de niños y niñas, especialmente cuando padre y madre están en conflicto. Entonces solamente se quedan en el conflicto y se olvidan que los beneficiados son los hijos. Como por ejemplo Julián, que siento además y veo que realmente le ha afectado esa situación y que ve que su compañero está haciendo algo que no debe ser, pero supongo que tú quieres ayudarle a tu compañero a que se comporte de una manera adecuada. ¿Cómo, por ejemplo, puede Julián ayudar a su compañero? Yo creo que es importante en el caso de Julián es ayudarle a mostrarle que está sintiendo con lo que está pasando y que no logro como entender mucho lo que está planteando, qué es lo que está haciendo con las mujeres, que le está dando rabia con las mujeres.
que tiene algún dolor. Danos que un la niña ejemplo, hace. Julián. Que él molesta a las mujeres, por decirlo así, las mujeres le da rabia que él siempre, por ejemplo, podría ser ¿Qué algo les así. hace? Les hace chistes, les molesta, les Las pega. molesta, ¿Y les pega? no les pega, ¿Se burla de ellas? se burla de ellas. Yo creo que lo podemos mostrar por el mismo concepto de los derechos, ¿no? O sea, de que este niño va aprendiendo, tiene una rabia, tiene un dolor, no sé exactamente si es por lo de la separación, pero aprender a entender que yo puedo aprender a expresar mi rabia y que ese es un derecho que tengo, pero que eso no me da el derecho de, entre comillas, Maltratar a los maltratar demás. a los demás. Entonces, los niños en las casas no tienen esa posibilidad de soltar sus expresiones, porque los adultos sí tenemos derecho a ponernos bravos. Más o menos los adultos hacemos cosas contradictorias, les pegan a los niños para que los niños no les peguen a los niños. Entonces, ¿Y qué es ejemplo le estamos contradictorio. dando? Claro, entonces en la casa, por eso insisto en la educación en la escuela y en la familia, o sea, pueden tener casa, pueden tener vivienda, pueden tener alimentación, pero hay muchos derechos desde el punto de vista emocional que sí logramos vulnerar en los niños. Entonces hay que enseñarles a que ellos expresen su rabia, qué les molesta, cómo expresar esa molestia y cómo expresarla de manera adecuada, asertiva, de tal manera que no agreda a los demás. Pero nosotros los adultos somos quienes primero... ¿Cuál sería el camino más indicado en esta situación, por ejemplo? Que les preguntemos qué les molesta, que aceptamos que hay cosas que les molestan, que aceptamos que hay cosas que les da rabia, pero que ellos vayan aprendiendo, especialmente como lo hago yo, porque si me ven lo pueden hacer, cómo expreso yo mi rabia de manera adecuada. Entonces enseñarle que tengo derecho a tener rabia, a pedir que cambien las cosas, a decir papá así no me gusta, sería posible que lo hicieras así, y que aprendan entonces que el problema de los derechos es de conflictos. Entonces yo puedo hacer algo que violenta un derecho tuyo y tú puedes hacer algo que violenta un derecho mío. Y aprender a resolver los conflictos ganando, ganando. Fiorella, el número 4. Tengo derecho a recibir educación y a tener lo necesario para estudiar. ¿Qué es lo necesario para estudiar, muchachos? Matthew, ¿qué es lo necesario para estudiar? Los materiales, los famosos materiales, estar pendiente de la explicación. Ya. Julián. Para mí sería el profesor, los materiales, como dijo Matthew, estar pendiente y mantener la concentración y no distraerse cuando hablan. Él se refiere a lo que tienen que hacer los niños. Sí. Sí. ¿Qué es lo necesario, doctor? Yo creo que necesitamos también, insisto, pueden tener profesoras, mis, como dicen ellos, pero que tengamos profes y profesoras que son capaces de hacer relaciones con ellos que no vulneren los derechos. Hoy en día, por ejemplo, los profes todavía dan pupitrazos en la escuela para callar a los niños. Y reglazos. Reglazos ya no dan, porque saben que hay unas, pero sí hay, pero no salen a la luz pública. Yo que trabajo con profesores de escuelas públicas y privadas lo he visto. Pero todavía ellos tienen miedo de sus profes. Todavía ellos, más que respetar a los profes, los ven por allá arriba. Porque los adultos hacemos relaciones, relaciones verticales, desde arriba, donde nos tienen que respetar a partir del miedo. Y la idea es que nos aprecien a partir del amor. Muchachos, ustedes tienen derecho a la educación, a una buena educación para que se preparen y puedan hacer doctores como quieren ellos dos y tú corredor de carros. También para eso tienes que educarte, ¿cierto? Una buena educación. Pero ustedes también tienen unos deberes con respecto a este derecho que se les están brindando. ¿Y cuáles son esos deberes que ustedes tienen? El deber de Estudiar. y de eso es una responsabilidad que ustedes tienen, de que así como nosotros tenemos que brindarles la educación, los padres a los hijos, una buena educación, con todo lo que eso implica, ustedes tienen el deber de ser buenos estudiantes, de ser muy responsables con sus cosas. Eso es uno de sus deberes como niños también. Y que tienen, si exigen esos derechos del estudio, de la educación, pues también hay que dar, ¿cierto? El ser buenos estudiantes, el portarse de una buena manera, estar muy pendiente de situaciones como Julián, que se presentan dentro de los colegios también y que les tocan.
Pásala a Julián la hoja, Fiorella, para que me lea la número 5. Tengo derecho a descansar, a jugar y a divertirme en un ambiente sano y feliz. Ok, eso era lo que hablamos cuando iniciamos este segmento, doctor, que yo decía que a veces se le vulnera muchísimo ese descanso, ese recreo, ese juego a los niños. A veces los padres nos enfocamos tanto en las diferentes actividades que nosotros pensamos que son las adecuadas para ellos, sobresaturan. sin ni siquiera preguntarles si quieren hacerlo o no quieren hacerlo, si les gusta patear un balón o si prefieren clases de pintura, por decirlo de alguna manera. ¿Estamos violentando un poco ahí esos derechos? Claro, yo creo que sí, porque los sobresaturamos de cosas que a lo mejor ellos no quieren. Y dos, creo que también los adultos estamos confundidos en qué es recrearse, en qué es divertirse. Entonces, hay muchas formas de divertirse, de recrearse, y a veces los adultos, sin darnos cuenta, les enseñamos a no hacer nada. Entonces, no tengo nada que hacer. Estoy aburrido. ¿Cómo que no tengo nada que hacer? Tengo mucho que hacer por estar contento, por estar feliz. Y hay algo que a mí me tiene que entusiasmar. Entonces, por eso ahorita cuando escuchaba lo de los deberes, yo pensaba más bien que en vez de preguntarle los deberes, cada derecho debe tener sus quereres. Por ejemplo, si el derecho a la salud, entonces eso debe invitarlos a ellos a querer cuidar mi salud, a querer cuidar mi cuerpo. Entonces, el derecho a la educación sería bueno que les invitara a ellos a querer estudiar. ¿Me explico? En vez de deberes, porque no como una obligación, sino querer. Los quereres. Y si yo tengo derecho a ser escuchado... O sea que podemos cambiar eso. Sí, me comenzar a gustaría cambiarlo pedir los desde ya quereres. y dejarlo si yo tengo estipulado. derecho a ser escuchado, como la entonces, Fundación de Niños para Niños. de Fundación de Niños para Niños Quereres. ¿Cierto? Que vamos a empezar a crear también aquí. Muy bien, después de la pausa ustedes me van a decir qué es lo que quieren hacer cuando juegan, cuando se recrean, cuando descansan. ¿Cuáles son las actividades que más les gustan? Ya volvemos. Temas de familia. Temas de familia. A ver el 6, Matthew. Tengo derecho a recibir atención médica y a que se me cuide cuando estoy enfermo. Lo que hablaba el doctor de la salud. Derecho a la salud, obviamente, pero también ellos tienen que aprender a cuidar su cuerpo, a cuidarse. A entender su salud, a conocer A su preservarse. cuerpo, a conocer sus señales, a conocer qué cosas les caen bien, qué cosas les caen mal. Pero entonces fíjate que si los tenemos en una sociedad donde les enseña a mal alimentarse, y vuelvo e insisto, hay niños que tienen las 3 comidas, tienen toda la alimentación que tienen, pero en la casa están aprendiendo a comer comida chatarra, a comer en vez de jugo gaseosa, y entonces las comidas sanas no tenemos acceso a ellas, tenemos más acceso a las comidas insanas. Entonces los niños y las niñas van aprendiendo a no cuidarse. Y eso también es una manera de, sin querer queriendo, como dice el programa, violentar su derecho a una buena salud. Antes de la pausa quedamos en hablar de ese recreo, ese juego, ese descanso que deben tener los niños. ¿Qué te gusta hacer a ti, Matthew, para jugar, para descansar? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Jugar fútbol. ¿Y lo haces? ¿Sí? Tú le dices a tu mamá, mami, yo prefiero fútbol a béisbol, por ejemplo, ¿ella te escucha? ¿Sí? Sí. ¿Cuándo juega fútbol? A ver, ¿los sábados y los domingos nada más? No, a veces juego fútbol, a veces básquet. En el primer parque juego fútbol y en el segundo juego básquet. Y en tu tiempo libre, es decir, cuando ya regresas a tu casa del colegio, ¿qué haces para descansar? Juego play. ¿No estudias cuando regresas del colegio? A veces, ¿A veces? ¿Y por qué a veces sí, a veces no? porque hay veces que tengo que practicar para los exámenes, hay veces que no tengo exámenes. ¿Y cuando no tienes examen no adelantas un poquito? No. ¿No? Julián, ¿qué te gusta hacer para descansar? Para recrearte, para jugar, en tu tiempo libre, ¿qué haces? Jugar fútbol, por decirlo así, jugar a escondido con mis amigos de la cuadra, mis primos y mi hermano. ¿En algún momento en tu casa, tu mamá o tu papá te impusieron a hacer de pronto alguna actividad que a ti no te gustara? No. ¿Nunca? ¿Ni te pusieron a jugar, no sé,
Bolita uñita, ¿y a ti no te gusta? No. ¿No? Fiorella, ¿qué te gusta hacer para descansar? Me gusta jugar con mis amigas ¿A qué en juegas? el colegio. A veces ellas llevan juguetes, jugamos con eso, o jugamos en el parque. Jugamos también a las escondidas, a la lleva y a varios juegos. Hace un rato, doctor, usted mencionó que ellos tienen derecho a decir lo que piensan y lo que sienten. ¿De qué manera ellos pueden expresarse o expresar a ese mamá y a papá o al adulto que está a cargo de ellos eso que piensan y que sienten, y que el adulto tenga la capacidad también de escuchar lo que ellos les están diciendo? Y pasa mucho que los niños, por ejemplo, en consulta o en el colegio dicen, es que yo no le digo eso a mi mamá porque sé que no le va a gustar o porque sé que se va a molestar. Entonces vuelvo, insisto, en ese medio de relación los niños van aprendiendo que hay cosas que mejor me las callo, hay cosas que mejor no las digo. Y sin darnos cuenta le vamos enseñando a que no sean asertivos, a que no afirmen. Y escuchando ahorita a Matthew, pensaba en esto, la autonomía es lo más importante para desarrollar en los niños y las niñas. O sea, enseñarles que sean autónomos, que piensen por ellos mismos, que tengan sus propios criterios, que escuchen sus propias voces. Y entonces hay que enseñarles autonomía, que sepan escoger buena comida, que sepan escoger o decidir si estudian o no. Entonces es la autonomía la que hay que enseñarles para que ellos sepan que tienen derechos y desde la autonomía, o sea, saber qué quiero, estudiar, o sea, para que elijan lo mejor para ellos. ¿Ustedes qué piensan de las reglas, por ejemplo, que les ponen el papá y la mamá? Reglas que ustedes deben seguir dependiendo si tienen un buen comportamiento, un comportamiento más o menos, o un buen comportamiento. ¿Qué opinan de esas reglas que les ponen los papás? ¿Sirven o no sirven? Sirven ¿Por qué sirven? para ser niños educados, para cuando vayamos a la casa de nuestros amigos, por dejar buena influencia. Una buena imagen. ¿Cuál sería la regla que menos les gusta? ¿Ah? ¿Cuál sería la regla que menos les gusta a ustedes? ¿Cuál es la regla que menos te gusta de las que te ponen en tu casa? Comer en la mesa, ¿Y dónde te gusta comer? en la cama. En la cama no se come, no es que se llena de miga y vienen las cucarachas y las hormigas. Y después te acuestas a dormir ahí con la comida. Pero mira que es chévere eso, porque el reto para los papás de él y para nosotros los adultos es cómo lograr que él, por su voluntad, de manera autónoma, elija comer en la mesa y quiere y le vea las ventajas y lo bueno que tiene comer en la mesa. Entonces el reto para nosotros los adultos es cómo les enseñamos a ellos que eso se vuelva no una regla, sino un querer, porque hace parte de mi convicción, de lo que yo sé que es bueno para mí. ¿Cuál es la regla más importante, por ejemplo, la que menos te gusta a La que ti? menos te gusta. Ninguna, todas me gustan. ¿Todas te gustan? Reglamentoso. Eres un niño que sigue todas las reglas de su mamá y de su papá. ¿Y hay alguna ¿Cierto que te sí? guste menos, aunque te guste? ¿Alguna que te guste menos? ¿Por qué crees que las reglas sirven? Porque nos ayuda a entender que podemos ser mejores, por decirlo así. Y nos ayuda a tener buen carácter y ser más responsables en las cosas. Buen carácter y ser más responsables. ¿Cuál es la regla que menos te gusta, Fiorella? La regla que menos me gusta es comer en la mesa también. O acostarte a dormir temprano. ¿Cuál? Acostarme a dormir temprano. Acostarte a dormir temprano. ¿Por qué? ¿Te gusta acostarte tarde? Sí. ¿Y qué haces cuando te acuestas tarde? Veo televisión. ¿Y no puedes ver televisión al día siguiente? No, porque me gusta en la noche. Al día siguiente en la noche un ratico. ¿Cierto? ¿Y cómo te va en la mañana cuando te levantas? Cuando te acuestas tarde, ¿cómo te va en la mañana cuando te levantas? ¿Te es fácil levantarte? ¿Te cuesta más trabajo? ¿Te levantas con sueño, cansada? Yo me levanto tarde. ¿Te levantas tarde? ¿Cómo haces para ir al colegio? No, porque ahora estoy de vacaciones. Sí, pero cuando me estás en el duermo colegio. tarde, cuando estoy en el colegio me toca dormirme temprano. Claro.
para Entonces, levantarte. ahí está lo que estábamos diciendo con lo que está diciendo Fiorella. Si yo fuera el papá de ella, entonces, ¿cómo hago para enseñarle de que eso se vuelva un querer? Que ella vaya entendiendo por Y no qué una sí, obligación. y no una obligación, porque se vuelve entonces una contravención con el papá, es para llevarle la contraria. Y ahí se daña el camino con los niños, si no es para que me lleven la contraria. Y entonces enseñarles que hay consecuencias lógicas y consecuencias naturales. Si yo me acuesto tarde y me duermo tarde, me toca levantarme temprano, la consecuencia natural, ¿cuál va a ser? Que voy a tener sueño cuando me levante. Y que ellos Cansada, que descubran voy a estar, exactamente. no te voy a tener mis 5 sentidos ahí listos para hacer todo lo que se me presente en el día. Nuevamente pausa para comerciales y ya regresamos. Temas de familia. Temas de familia. Miren, y aquí algunos de los deberes que ustedes, o de los quereres, vamos a cambiarle, ¿cierto?, el nombre como nos enseñó el doctor, vamos a cambiarle el nombre y no son los deberes, sino los quereres. Ellos tienen el querer, porque ellos van a querer respetar a los demás, sin importar su sexo, su nivel económico o sus impedimentos físicos y mentales. Ustedes van a querer hacer eso, porque es un deber, pero más porque ustedes van a querer hacerlo, ¿cierto? Porque, ¿qué? Vimos a Julián que no le gustaba que su compañerito maltratara a las otras niñas. Entonces está en ti el querer no maltratar a los otros, ¿cierto? No porque sea un deber, sino porque te nace del corazón. ¿Sí? Ok. Tienen el querer de respetar a sus padres, a sus maestros y a todas las personas, pues entre todos ayudan a encontrar el camino que conduce de la infancia a la vida adulta de una manera correcta. Entonces ustedes van a querer respetar a su papá, a sus maestros y a todas las personas adultas que se encuentren a su alrededor. Tienen el querer de respetar las opiniones y las costumbres de los demás, aunque no sean iguales que las suyas. Porque tienen que respetar que los otros no piensen como tú, ¿cierto? Si al otro no quiere estudiar carrera de autos, sino medicina y especializarse en neurocirugía, como Julián, tú tienes que querer respetar eso, ¿cierto? ¿Sí? Y yo creo que ahí es bueno enseñarle a los niños que cada derecho mío, si lo volteo, es el derecho del otro. Claro. Y entonces yo, para proteger mis derechos, va a ser bueno que proteja el derecho de los demás, por simple beneficio personal inclusive. O sea, si yo protejo los derechos que opinen los demás, que cada uno piense como piensa, eso va a ayudar a que los demás también respeten los míos, luego protejo mis derechos. Cuando ustedes piden algo que quieran hacer, ¿ustedes sienten que los adultos, que su mamá y su papá o sus profesores los escuchan y los complacen en eso? ¿Qué dice Julián? A veces. A veces. Por ejemplo. Yo he querido hacer natación, pero a veces no me escuchan porque están muy ocupados. ¿Y qué pasa si tú dices quiero practicar natación? No quiero ir a hacer softball, sino natación, porque me interesa más la natación, ¿cierto? Que te gusta más. Entonces, ¿cómo le pedirías a tu mamá y a tu papá que quieres eso? Y que te escuchen sobre todo. En un momento dado, por decirlo así, cuando no estén ocupados, pedirle. Hablar con ellos, Sí, señor. ¿cierto? ¿Y cómo habla? Pues díselo ahora, aprovecha. Te están escuchando. Estoy segurísima que te están escuchando. Dale. Yo quisiera practicar natación, ¿Por qué quieres practicar natación? porque he visto a los nadadores olímpicos que tienen buena forma, por decirlo así, en carácter, disciplina y su responsabilidad a mí me sorprende. Por eso él quiere practicar natación. Entonces yo pienso que los papás ahí deben escuchar un poco más, ¿no? ¿Qué dice Fiorella? ¿Qué te gustaría hacer? Que de pronto en este momento no haces y que tú sientes que tus papás no te están escuchando o no te han escuchado. Mi papá y mi mamá siempre, yo siempre que les voy a decir lo que yo quiero, yo espero a la noche porque ahí ellos están desocupados, mi papá apaga los celulares
y no Apagan llego los a casa. celulares. Ujú. Entonces, yo les digo lo que yo quiero. Yo ¿Y primero... tú sientes que te escuchan Sí, y te complacen o no? eso depende de lo que les estoy pidiendo. Y por ejemplo, algo que tú les has pedido que no te complacen tanto. Mm, ¿Te complacen en todo? no en todo. No en todo. ¿Y Matthew? A mí sí me complacen, me llevan a bicicross porque a mí me gusta. Porque te gusta bicicross. Ajá. Pero mi papá, mi abuelo, me dice que me va a llevar y nunca me lleva. Bueno, quiero agradecerles. El tiempo desafortunadamente se nos ha agotado. A veces quedamos así un poco inconclusos. Quisiéramos seguir conversando de este tema y mostrar más derechos y quereres que tienen nuestros niños y nuestras niñas en todo el mundo y que tenemos que nosotros como seres humanos, adultos, pensantes e inteligentes, poner mucho cuidado con respecto a ellos. Muchachos, gracias por acompañarnos hoy en Temas de Familia. ¿Cómo se sintieron? Bien. ¿Algo más que quieren decirle al adulto que los está viendo ahí? No. ¿No? ¿Todo dicho por hoy? Sí. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en Temas Con de gusto. Familia. ¿Algo para concluir? No, creo que el mensaje es entender que los niños son sujetos de derechos y hay que tratarlos como tal. A ustedes muchas gracias por acompañarnos también. Escuchen mucho a sus hijos, que si nosotros los escuchamos a ellos, les puedo asegurar que ellos nos van a escuchar de la misma manera a nosotros también. Y eso es algo que nosotros los padres queremos siempre, que nuestros hijos nos escuchen. Sigan con toda la programación de Telecaribe. Sin falta los espero 10:30 de la mañana. Muchas gracias. Chao.